Nuevas retenciones en la fuente por rentas de trabajo y ajustes a las tarifas marginales, lo que contempla el nuevo proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda, donde nos indica unas tarifas marginales consolidadas. En el proyecto de decreto encontramos que debemos dar aplicación una vez que este decreto se publique de manera definitiva, firmado. Vamos a tener que empezar a interpretar muy bien lo que establece, porque en algunos artículos pareciera que trata de confundir un poco en su redacción. En el primer aspecto importante a tener en cuenta en este proyecto de decreto, y a partir del momento en que sea publicado, debemos dar aplicación para efectos de los pagos mensuales que se hagan a personas naturales por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria. Digamos, los que perciben, o los trabajadores independientes que perciban ingresos por honorarios, comisiones o compensaciones por servicios personales. Dice que podrán aplicar lo que establece el numeral 10, es decir, el 25% como renta exenta, lo podrán aplicar siempre y cuando estas personas naturales manifiesten por escrito, bajo la gravedad de juramento, que no se van a tomar costos o deducciones asociados a dichas rentas. Entendamos entonces que de manera anticipada yo le voy a decir a mi pagador, en el momento en que me hagan los pagos mensuales, y se lo voy a decir de manera escrita, que en mi declaración de renta yo no me voy a tomar costos y deducciones asociados a esta actividad. Entonces, si yo me tomo el 25% para determinar base gravable en retenciones en la fuente, debo también hacerlo de la misma manera en la depuración en el formulario 210 y no llevar costos o deducciones. Por eso habla de un escrito bajo la gravedad de juramento. Eso por un lado, y con las limitaciones que establece. Ahora, este proyecto de decreto establece una nueva tabla, o una tabla diferente a la que conocemos en el artículo 383. La tabla que conocemos de retenciones en la fuente por rentas de trabajo hasta el momento es esta, que trae 7 rangos, que nos trae unas tarifas marginales y que le debemos adicionar unas VTs en el proceso del cálculo de retención en la fuente. En el proyecto de decreto nos dice que esa tabla quedaría modificado, pero ojo, esa tabla no queda eliminada. Esa tabla del artículo 383 no queda eliminada, es lo que hemos entendido. ¿Por qué? Porque en el proyecto de decreto nos dice que nos va a incorporar un nuevo artículo. Mire, nos va a incorporar un nuevo artículo. Vamos a entender lo siguiente, que esta tabla, este es el estatuto tributario, lo que dice el artículo 383 del estatuto tributario. Recordemos que tenemos un decreto compilatorio, el 1625 del 2016. Entonces, aquí en esta tabla yo hago mención de 2 artículos. Si bien está el artículo del estatuto tributario, el artículo 383, también en el decreto reglamentario 1.2.4.1.17 la encontramos. Entonces fíjese que, ¿por qué estoy dando esta explicación? Para entender que esa tabla no va a quedar eliminada. Entonces me voy al 1625 y busco el punto 17, y es esta. El 1.2.4.1.17 es la misma que les acabé de mostrar del artículo 383. Pero el proyecto de decreto no me dice que me va a modificar el 1.2.4.1.17. Sí me lo va a modificar, pero me va a modificar es el parágrafo cuarto. No me va a cambiar la tabla.
y el proyecto de decreto me dice que me va a incorporar un artículo 1.2.4.1.42 y si nos vamos al decreto, ese punto 42 actualmente no existe. Entonces voy a buscar el punto 41, ¿sí? Punto 41. El punto 41 es el último artículo del capítulo 1 que tiene relación con retenciones en la fuente por rentas de trabajo. Punto 41. Y el que nos van a incorporar es el punto 42. Entonces, esto solamente para decir que va a ser un artículo nuevo. Un artículo nuevo y que nos va a contemplar esta tabla que les estoy mostrando. Hasta acá donde estoy señalando este cerito, dice tarifa marginal, hasta aquí es la misma tabla, el artículo 383 del Estatuto Tributario y la misma que está ya en el artículo 1.2.4.1.17 del decreto 1625 del 2016. Listo. Pero viene en este proyecto de decreto una tarifa adicional y contempla una tarifa marginal consolidada que sucede de la suma de la tarifa que viene del 383 más la tarifa adicional. Pero también nos trae otra novedad y es que nos va a modificar o nos va a cambiar la suma de las VTs. Entonces, con esto encontramos aquí esta misma tabla está resumiendo todo lo que yo acabo de explicar. Con el valor de la VT, hasta aquí tenemos lo que entendemos los 7 rangos que nos trae la tabla del artículo 383. Y el proyecto de decreto nos trae unas tarifas adicionales por cada rango. Y quedando con unas tarifas marginales consolidadas por cada rango. ¿Sí? Pero adicionalmente el mismo 383 me dice que debo sumarle unas cantidades de VTs. Y en el proyecto de decreto me dice que debo adicionarle otras. Ojo porque no es la misma tabla. No es la misma tabla. Este proyecto de decreto no me está eliminando la tabla del artículo 383. Entonces entendamos que hay unas bases mínimas. Si yo tengo una base gravable y estos valores y estos VTs no tienen relación con el ingreso bruto, sino con lo que sería la base gravable ya depurada, es decir, el ingreso depurado, tomando el ingreso, restando los ingresos no constitutivos, las deducciones que se pueden aplicar, las rentas exentas con sus posibles limitaciones. Y encontramos que si dentro de mi depuración yo tengo unos ingresos inferiores a 4.029.000, seguramente no me van a aplicar retención en la fuente porque no supero la base mínima. La base mínima es de 95 VTs. Entonces, esto en VTs, esto es importante tenerlo en cuenta porque ya tenemos un proyecto de decreto y en cualquier momento pues va a salir el decreto firmado, va a quedar publicado y ya va a ser el decreto reglamentario, el decreto que reglamenta, miremos aquí en la parte superior que nos reglamenta lo que es el artículo 206, 336 y 383. En ese sentido, para no demorarnos tanto en la explicación, posiblemente en los siguientes videos vamos a explicar muchos otros temas más relacionados con este proyecto de decreto. Entonces aquí vamos a hacer una simulación bajo los dos escenarios. ¿Cómo será como está actualmente la tabla del artículo 383 y cómo va a quedar la tabla de este nuevo artículo que va a quedar incorporado al 1625 del 2016, el artículo 1.2.4.1.42? Entonces, hablando de una base depurada de 4 millones, no me genera retención. Vamos a ampliar en esta lista desplegable los montos, digamos que 10 millones. ¿Qué va a suceder con una base gravable depurada de 10 millones? En los dos escenarios, la base gravable va a ser igual y los VTs van a ser igual. ¿Por qué? Porque primero tengamos en cuenta que los rangos no van a ser modificados. Van a ser los mismos rangos en VTs. Lo que está modificando aquí o lo que va a cambiar mediante este proyecto de decreto para las personas que perciban rentas de trabajo va a ser la tarifa marginal, que puede ser una tarifa marginal diferente al artículo 383. Vamos a tener una tarifa marginal consolidada y vamos a tener entonces que
asimilar ese término, que va a ser un término nuevo para efectos de retención en la fuente, tarifa marginal consolidada. Entonces fijémonos que para 10 millones las tarifas marginales, aquí donde estoy señalando en la parte superior, hay unas tarifas marginales diferentes, una con los mismos base gravable, los mismos VTs, pero nos va a traer unas tarifas marginales diferentes y una sumatoria. Este simbolito que tenemos acá indica sumatoria de VTs, que es lo que le estoy sumando al cálculo de la tarifa marginal en VTs para determinar las retenciones en la fuente. Y en la medida en que vaya aumentando el ingreso, seguramente va a aumentar esas diferencias. Aquí encontramos una diferencia entre estos dos escenarios. Con el proyecto de decreto y con el artículo 383, aquí marca una diferencia de 297.000 con un ingreso, una base gravable de 10 millones. Aumentémosla a 20 millones. Una persona que tenga una base gravable de 20 millones. Realmente aumenta todo esto y notamos que quizás la diferencia no sea tan alta. Hablemos de una base gravable de 30 millones. Miramos acá, vamos a mostrar aquí el encabezado para ampliar un poquito esto y poderlo ver. Listo, bueno. Entonces con esto estamos, digamos que un abrebocas de lo que nos está mostrando o de lo que contempla el proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda en relación a las retenciones en la fuente por rentas de trabajo.